100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos los que siguen. Este es su programa Radio Rebelión, en esta edición del 25 de septiembre del 2022. Bienvenidos, muy buenas noches, Miguel. Y bueno, y a todos los que nos siguen en este su programa. El día de hoy... Buenas noches. Perdón. El día de hoy, bueno, estaremos con algunos invitados. Estaremos tocando temas muy importantes, como ya es costumbre, en el tema internacional y en el tema nacional. En el tema internacional estaremos hablando, nos iremos hasta Irán. Bueno, este país, digamos, que está en el Medio Oriente, que es bastante lejano. Se está dando una rebelión popular alrededor del asesinato de una joven, Masha Amini, por el delito de, bueno, no haber cumplido las leyes religiosas de ese país, ¿no? Y la cual fue, bueno, fue asesinada por la policía, ¿no? Murió al ser, bueno, estando en custodia policial. Entonces esto desató una ola de protestas inicialmente de mujeres, pero en general está clasificándose en una rebelión popular. Entonces estaremos hablando de este tema. Luego iremos a Rusia. Bueno, Rusia, Ucrania, bueno, sigue la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, hubo una gran bueno, contraofensiva ucraniana que logró darle unos duros golpes a la invasión de Putin. Y bueno, frente a esta situación, frente a una derrota muy fuerte, digamos, en varias batallas, bueno, se está llamando a cientos de miles de reservistas, ¿no? Putin está haciendo esto para continuar con la guerra. Entonces, bueno, estaremos comentando y haciendo seguimiento a este hecho, que es uno de los más importantes a nivel internacional, de la lucha entre revolución y contrarrevolución. Y un tema internacional en general fue la movilización, un año más que se realiza la movilización estudiantil, movilización juvenil, bueno, pero que no solo abarca a jóvenes, sino en general a todo el mundo, pero es convocada por los jóvenes contra el desastre climático, ¿no? Y se realizó, bueno, la pasada semana esta importante movilización, de la cual, bueno, estaremos conversando. Una nueva edición de una jornada más de lucha contra el desastre climático en el marco de, bueno, varios hechos como el tema de la quema de la Amazonía, que afecta también a nuestro país, ¿no? Pero no es solo una cuestión de nuestro país, sino también de varios países de, bueno, de la región y también en otras regiones del mundo, donde también se están dando este tipo de incendios con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, etcétera, etcétera. Ya en el tema nacional, estamos hablando de la brutal represión contra DEPCOCA que está desatando el gobierno. Exigimos la libertad de los dirigentes detenidos. Estaba ya la semana pasada Freddy Machicado, y el compañero César Apaza ahora fue detenido. Se denuncia que ha sufrido torturas en el momento de la detención, prácticamente fue secuestrado cerca de las oficinas de ADEPCOCA por gente que no, o sea, no uniformada, de civil, bueno, toda una serie de atropellos. Entonces, bueno, seguiremos hablando del tema de ADEPCOCA, rechazando la represión y solidarizándonos con todo este sector y exigiendo la libertad de los dirigentes y todos los compañeros detenidos. Luego, en el tema fabril, hay una importante, bueno, serie de luchas en Cochabamba, en distintas empresas, en distintos sectores. Estaremos hablando de una, bueno, de las más importantes de esta semana, donde se destaca INBA. También están los compañeros de FANASIM y los compañeros de SALI, que tienen, bueno, una lucha desde bastante tiempo. Entonces es una movilización muy importante y que, bueno, merece toda la solidaridad de los trabajadores a nivel nacional, al tratarse de una lucha directamente de los trabajadores contra la patronal, ¿no? Y finalmente estaremos hablando de este debate tan importante que, bueno, ya lo empezamos a abordar en anteriores programas sobre, bueno, a qué lleva la crisis de la Central Obrera Boliviana en manos de gente como Huarachi, y en concreto la fundación de la Central de Trabajadores de Bolivia,
encabezada por los gremiales y que ya formó un ente paralelo a la Central Obrera Boliviana. Entonces, bueno, como verán, son temas muy importantes desde la perspectiva de los trabajadores y empezamos entonces esta su edición del 25 de septiembre del 2022 de Radio Rebelión. Y nos vamos hasta Irán, ¿no? Y ahí tenemos a una invitada, la compañera Isabel Jiménez, para hablar un poco sobre el tema de la mujer, pero antes tenemos un video, ¿verdad? Entonces vamos a ir con un video sobre la temática, cómo fue este asesinato que derivó en esta rebelión, bueno, una rebelión popular realmente, en contra de bueno, todo el régimen represivo de Irán, ¿no? Entonces vámonos con este video para contextualizar un poco la situación que se vive en Irán. Y puse algunas cosas para tu viaje. Todo lo esencial. Quesadillas de queso, unos pambazos y un pozolito. Ahí. Y hasta unos inventos que no le he vendido a mis cuates de Tepis. Nos apareció un poco de publicidad ahí en medio. Ok, pero bueno, ahí bien, teníamos las imágenes de una movilización impactante que está dando en Irán, donde se están quemando justamente estos símbolos, pero además, bueno, la repercusión a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí estamos con una compañera invitada, Isabel, para que nos comente un poco sobre este tema. Muy buenas noches a todos los radio oyentes de Radio Rebelión. Bueno, mi nombre es Isabel Jiménez. Soy parte de Grupo Mujeres en Lucha de la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, y es importante tomar conciencia sobre lo que está sucediendo en Irán, porque es una muestra, ¿no?, de la opresión que vive no solamente las mujeres en estos países musulmanes, sino también las luchas de las mujeres a nivel internacional, ¿no? Cada 8 de marzo vemos las movilizaciones de las mujeres en distintos lugares del mundo protestando por lo mismo, ¿no? Por libertad, por la lucha contra la opresión, la injusticia que se vive en un sistema patriarcal, capitalista, machista. Y bueno, el caso de la joven Mahsa Amini es una muestra más, ¿no?, de los casos, de los múltiples casos que se dan de la violencia hacia las mujeres. La joven era una joven de 22 años, ¿no?, de origen kurdo. Ella estaba, tengo entendido, de visita en la ciudad. Bueno, fue arrestada por la famosa policía de la moral, ¿no? Una policía impuesta por un régimen, lamentablemente se viene esto desde las leyes, ¿no?, de este país, desde la Constitución, es parte de su estructura. Esto es lamentable, ¿no?, que la religiosidad sostiene obviamente el sistema patriarcal, pero se instaura en leyes, ¿no?, en normas opresivas contra las mujeres. Bueno, lamentablemente esto viene desde el 79, creo que es cuando se pierde varios derechos de las mujeres iraníes y se establece este tipo de normativas totalmente opresivas, ¿no?, hacia las mujeres. Si bien las mujeres en Irán pueden estudiar o pueden ejercer alguna profesión, pero siguen estando bajo la tutela de un varón, ¿no? Ahí se muestra claramente el esquema machista de esta sociedad y obviamente está constituido en sus propias leyes, y esta es la razón por la que esta muchacha es detenida, ¿no?, por llevar el hijab
mal puesto, como bien indica su normativa. Lamentablemente, gracias a esta normativa represiva, pues incluso las mujeres pueden ser encarceladas, golpeadas o azotadas, ¿no? Es parte de sus castigos por incumplir estas leyes absurdas, ¿no? Que en realidad son leyes patriarcales. Bueno, la joven no se sabe mucho de ella, o sea, qué fue lo que pasó con exactitud, pero por las imágenes que se ven en videos, ¿no? Algunas personas que habrían visto la detención, la joven habría sido golpeada, ¿no? Se dice mientras la transportaban hacia la cárcel, ¿no? Para ser encarcelada por este supuesto delito. Entonces, las imágenes que muestra y circula es que la joven se desmaya en un hospital, ¿no? Entonces, gracias a esas imágenes es que se determina que esta joven pues fue brutalmente golpeada, ¿no? Fue brutalmente violentada y por lo tanto como resultado fue la muerte, ¿no? Un paro cardíaco, entre otras cosas. Bueno, a raíz de esto en Irán se enciende, ¿no? La indignación, obvio, evidente, por un caso que no es el único, sino que se va dando sistemáticamente de distintas maneras, ¿no? Las mujeres obviamente sienten que no tienen libertad, ¿no? Por el simple hecho de tener puesto o mal puesto una indumentaria, ¿no? Algo que es un velo. Es algo totalmente absurdo, por lo menos así lo podemos ver, ¿no? Desde esta perspectiva, que por algo tan absurdo sea motivo de un castigo y este caso lleva a la muerte, ¿no? Con el caso de la joven. Bueno, a raíz de esto se da una gran rebelión, ¿no? Le denominan rebelión del velo, obviamente porque son las mujeres que están encabezando una gran movilización actualmente en Irán. Al día de hoy hay como 50 muertos, ¿no? Obviamente el régimen represivo de este gobierno, apoyado por los ayatolas, ¿no? Que es como los patriarcas religiosos, y ahora obviamente las movilizaciones están en contra, ¿no? de estas normas represivas que se sostienen desde el Estado, desde el gobierno y de estos patriarcas, bueno, ¿no? De estos patriarcas religiosos que promueven el machismo. Bueno, ¿qué es lo que se puede ver aquí? ¿No? Bueno, se da en el contexto de una crisis capitalista a nivel mundial. Sabemos que el capitalismo está en su etapa crítica, pero el problema es de que afecta a todos los sectores de trabajadores del mundo entero. No estamos siendo afectados por la crisis del capitalismo que no resuelve absolutamente nada. Lleva hace mucho tiempo ya. Irán está viviendo un proceso igual de crisis económica y obviamente se profundiza este tipo de injusticias de opresión contra la mujer, ¿no? Y ahora se ven los actos de violencia que se cometen en este tipo de lugares. Bueno, entonces las movilizaciones están encabezando las mujeres, movilizaciones que ya se venían protestas, ¿no? De sectores de trabajadores por el tema de la inflación que se está viviendo en Irán, donde no hay garantía, no hay calidad de vida, así como tantos lugares como en nuestro país u otros países. Obviamente el capitalismo no garantiza esa calidad de vida y ahora se empalma con este descontento, esta indignación, ¿no? Es la violencia hacia las mujeres y ahora ellas son las que encabezan estas grandes movilizaciones. Esto es importante porque tenemos que reflexionar, ¿no? Sobre la situación que estamos viviendo como sociedad, como humanidad ante este sistema, los problemas, que se agudizan, ¿no? La violencia que se agudiza contra los sectores oprimidos, en este caso las mujeres, y obviamente la importancia de apoyar, la importancia de alentar estas movilizaciones. Sabemos que es la movilización del pueblo el que va a lograr cambios, si es que se va a lograr. Obviamente, el régimen iraní está intentando acallar estas movilizaciones, ¿no? Que no exista el ojo público internacional sobre estos casos. Se ha cortado incluso, ¿no? Las redes sociales, se ha ordenado cortar el internet para que no se puedan organizar y esto no salga al ojo público internacional. Ahí se ve, ¿no? Un elemento más de este tipo de regímenes de represión, ¿no? Obviamente va a tratar de calmar, dice que va a investigar, va a llamar una investigación, pero eso sabemos que sería admitir que fue la policía, ¿no? Los que asesinaron a esta joven. Bueno, ¿cómo podemos traerlo un poco, digamos, hacia nuestra situación, hacia la situación boliviana? Podemos relacionarlo, ¿no? Que lamentablemente en estas sociedades
sea aquí o sea al otro lado del mundo, desde el Estado existe violencia contra las mujeres, ¿no? Se ejerce violencia contra las mujeres. ¿En qué sentido? En el caso iraní es evidente porque sus leyes están creadas, ¿no? El patriarcalismo está y el machismo está dentro de las leyes. Acá en Bolivia, si bien, por lo menos en discurso o en letra, supuestamente hay un combate contra la violencia hacia las mujeres o se le da derechos a las mujeres, bueno, también aquí con la famosa justicia boliviana, bueno, y en muchos lugares lo que se comete es actos de corrupción que mantienen la impunidad, ¿no? Sobre delitos hacia las mujeres. Eso también es una forma de violencia en la cual vivimos constantemente las mujeres. Además, se encubre, ¿no? Los delitos. En el caso de Bolivia sabemos hay un montón de delitos contra las mujeres que se están encubriendo o la justicia simplemente, por actos de corrupción no va a dictaminar sentencia contra los culpables, ¿no? Bueno, es importante apoyar estas movilizaciones, que todos los sectores aquí en Bolivia o en todos los lugares del mundo existe una solidaridad permanente, ¿no? A favor de estas luchas, que es un ejemplo del camino que se debe tomar para poder cambiar, poder cambiar nuestra realidad y poder cambiar la sociedad que al día de hoy está crisis social, crisis ecológica, crisis económica, y la cual se va agudizando cada vez más y se va viendo este tipo de injusticias y que al día de hoy lamentablemente muchas quedan en la impunidad. Esperemos que el caso de esta joven sea la punta de lanza, ¿no? En Irán para que puedan cambiar y tirar abajo el régimen y puedan realmente crear leyes que por lo menos den un avance hacia el derecho de las mujeres. Bien, gracias Isabel. Tal vez Miguel, puedes complementar un poco la parte más general internacional. Sí, muy bueno el informe, Isabel, y efectivamente es un tema que va a tener enorme repercusión internacional, tiene ya. Irán es un país de 84 millones de habitantes, unas potencias asiáticas, y en particular esta movilización, además de abarcar a gran parte de la población iraní, que está cuestionando al régimen abiertamente, están diciendo en muchos lugares abajo del dictador, por ayatollah que comanda todo, porque hay como una especie de rey que es un sacerdote islámico, no nombrado por elección popular, sino por las cúpulas islámicas, religiosas. Entonces están pidiendo derrocamiento. Y obviamente, como ocurre en otros lugares del mundo, es necesario una alternativa para que gobierne el pueblo trabajador, ¿no es cierto? Es decir, Irán es un país que viene de muchos años. En 79 se produjo una revolución antiimperialista, es decir, contra Estados Unidos, pero terminó, digamos, encaramándose el poder islámico con todas estas consecuencias hacia la mujer, y que mantuvo el capitalismo, digamos, un capitalismo bastante salvaje, corrupto. Y el otro elemento es el de las mujeres kurdas, que en todo Kurdistán, que es una región muy grande, que abarca parte de Turquía, parte de Siria, parte de Irak, y parte de... Hubo un levantamiento de mujeres. E incluso una de las consignas básicas que está manejando esta región es mujer, vida y libertad, que es la consigna de las mujeres de Kurdistán turco. Kurdistán, insisto, no es un país, sino es una minoría que está en diferentes países. Pero evidentemente la rebelión de las mujeres, que empezó en norte de Siria y en Turquía, está teniendo repercusiones también en Irán, y obviamente en Irán es uno de los países más opresivos hacia la mujer. Pero lo mismo que pasa en Irán, o parecido, está pasando en Afganistán,
el país de al lado, donde peor todavía, las mujeres no solamente tienen que llevar velo, sino que no pueden ir a estudiar, por ejemplo, las mujeres mayores de 12 años, les han prohibido estudiar, no pueden salir solas, tienen siempre que ir acompañadas por un hombre, sea la edad que tengan, cualquier edad. Bueno, y también en los países, por ejemplo en Arabia Saudita, en varios países de la región, con una ideología particular, que es el Islam, pero es una versión del Islam, ¿no es cierto? O varias versiones, porque son chiitas y sunitas, son dos ramas del Islam, pero de todas formas, cada una tiene una versión, digamos, totalmente opresiva, que es la que está mandando, en el caso de Irán, con directo el gobierno de la iglesia islámica. Igual en el caso de Afganistán. Entonces este levantamiento es muy importante, va a tener repercusiones en gran parte de Asia, y bueno, esperemos que avance. Hasta ahora ya lleva como 10 días de movilizaciones. El gobierno prohibió internet, WhatsApp, Instagram, todas las redes, para evitar justamente que la gente se comunique y salga, pero no ha podido evitar que salga. Es decir, ha salido en casi todas las ciudades de Irán. Bueno, esto es, y obviamente el llamado a la solidaridad que plantea Isabel con el pueblo, con la cuestión de las mujeres y el pueblo iraní. Bien. Bueno, no, un tema muy importante, ¿no? Y realmente, además, ya está teniendo repercusión en países cercanos, ¿no? Con una solidaridad, con el apoyo de parte de mujeres iraníes que están en otros lugares del mundo, etcétera, ¿no? Como se veían las imágenes, ¿no? Bueno, muy importante este tema y toda la plena solidaridad con esta lucha, ¿no? Muchas gracias, Isabel, por el informe y bien, continuamos con el siguiente punto internacional. Ahora nos vamos a Rusia, a Ucrania en particular. Continúa la invasión de Putin, la invasión imperialista contra Ucrania. Sin embargo, ha sufrido un fuerte revés y bueno, además está movilizando aún más gente, ¿no? Miguel. Sí, hay algunas novedades en relación a esta guerra que estaba bastante estancada, pero la contraofensiva ucraniana está empezando a recuperar algunas regiones que estaban ocupadas por Rusia desde el primer mes de la invasión. Y esto obligó a Rusia a retirada de algunos lugares. Entonces la respuesta rusa de Putin fue convocar a reservistas. Hasta ahora no habían convocado, habían apelado incluso a mercenarios y al ejército regular, pero no le alcanzan las tropas, y están convocando a 300.000 reservistas, y ahora esto hizo que creciera el descontento en el pueblo ruso. Empezaba a haber manifestaciones, protestas. Por otro lado, está intentando hacer un plebiscito en las regiones ocupadas, que obviamente va a ser fraudulento, para que supuestamente se vote la integración a Rusia. Con lo cual, el argumento de Putin va a ser que está defendiendo a Rusia de un ataque extranjero. Ese va a ser el argumento, ¿no? Porque las zonas ocupadas van a ser parte de Rusia, según Putin, las zonas del Donbass y del sur. Esto obviamente es burdo, no se puede hacer un plebiscito democrático en medio de una guerra. Y lo último, ayer, Putin declaró que para defender a Rusia, si era necesario, iba a usar armamento nuclear. Es decir, está amenazando nuevamente, dice que Rusia está atacada, compara con lo que sucedió con Napoleón y con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial,
que Rusia ya 3 veces logró derrotar a las invasiones y esta vez volverá a derrotarla, y amenazó con utilizar armas nucleares. Bueno, esto por supuesto sigue siendo grave. Rusia no quiere retirarse, pero como decía, le está yendo mal militarmente. El descontento repercute obviamente sobre las tropas, hay deserciones, hay rusos que se escapan para no integrarse al ejército. Y del lado ucraniano, en cambio, hay muchísimos voluntarios, hay organización de milicias de resistencia, y esto fortaleció obviamente la resistencia ucraniana. Por eso Rusia, a pesar de que al principio decía que iba a liberar a Ucrania de los nazis, ese era el discurso, que es falso obviamente, ahora está, digamos, con ese planteo. Es decir, Putin se encuentra con bastante problema en este momento por esta derrota militar parcial, ¿no es cierto? Una vez más, desde la Unidad Internacional de Trabajadores exigimos que se vaya Putin de Ucrania, que es un invasor. Por otro lado, la solidaridad tanto con el pueblo ucraniano que resiste, como con el pueblo, los sectores del pueblo ruso que también están ahora nuevamente manifestando contra Putin. Y bueno, esto va a continuar probablemente, pero obviamente por otro lado la OTAN y Estados Unidos lo único que quieren es sacar algún partido a favor de ellos de la guerra. No han apoyado suficientemente a Ucrania, ni como se dice, como dice Putin, que han invadido, no. Porque más bien les interesa sacar algún partido de la guerra y reducir a Rusia, es decir, someterla, digamos, pero no hay ningún tipo de invasión. Es decir, categóricamente es una invasión imperialista rusa a un país como Ucrania, que es un país semicolonial, y esto debemos repudiar, debemos solidarizarnos con el pueblo ucraniano. Muy bien, Miguel. No, sí, muy importante todo este tema, la actualización de todo este fenómeno de la guerra. Estuvimos desde el primer momento nosotros, bueno, denunciando el carácter imperialista de la guerra, apoyando la resistencia, sobre todo la resistencia de los trabajadores y de la izquierda de Ucrania contra la invasión. Y bueno, es un paso importante, digamos, bueno, que han recuperado territorios. Y bueno, eso muestra también la desesperación de Putin y cómo, bueno, moviliza más gente, más crisis interna, 300.000 nuevos soldados es bastante, ¿no? Una movilización enorme, digamos, que está realizando, ¿no? Realmente está apostando para continuar la guerra hasta donde se pueda, ¿no? Y con estos referéndums ilegales, y bueno, realmente una situación dura, pero bueno, solo con la solidaridad internacional y la resistencia del pueblo ucraniano se puede llegar a una victoria en este tema. Ya se demostró que el imperialismo juega a la solidaridad, ¿no? No la hace realmente, ¿no? Bien, continuando en el tema internacional, tenemos el tema bueno, de la huelga contra el cambio climático, que bueno, ya es un año más que se realiza esta medida. Tenemos algunas imágenes. Miguel, si nos puedes comentar un poco el contexto de toda esta movilización internacional. Sí, está convocada por la organización Viernes por el Futuro, que fue organizada hace unos años por una adolescente sueca que inició en Suecia. Ella se declaró, manifestaba todos los viernes frente al Parlamento. Eso rápidamente se extendió a toda Europa y a otros países del mundo. En el 2019 alcanzó su máxima expresión. Después, por la pandemia, se redujo relativamente, pero ha continuado una movilización internacional. En septiembre, un viernes de septiembre,
Y bueno, en este caso, bueno, concretamente lo que se pide es que la reducción real de las emisiones de dióxido de carbono es principal demanda, cosa que nunca ha sucedido, pese a que en la cumbre climática siempre se habló de la necesidad, hay estudios científicos patrocinados por la misma ONU, pero después los gobiernos no hacen ningún cambio energético, que implicaría obviamente gastos, implicaría menos ganancias para las grandes multinacionales. Entonces, este mecanismo, ¿en qué consiste? Cada año se hace una cumbre climática, hacen bonitos discursos, dicen que bueno, que hay que reducir las emisiones. Esto lo dicen prácticamente todos. El único que no decía eso era Trump, pero ahora no está más en el gobierno, digamos. Todos dicen, sí, hay que reducir las emisiones, pero nadie lo hace. Y nadie lo hace, como digo, porque hay una presión de las grandes empresas imperialistas, capitalistas, que deberían reducir sus ganancias, claramente. Entonces, esta juventud, agrupada en distintas organizaciones, pero internacionalmente en esto que se llama Viernes por el Futuro, que empezó con chicos secundarios inclusive, en el caso de Greta Thunberg tenía 15 años cuando empezó a movilizarse, en el 2018, ahora tiene creo que 19, y se hizo bastante masiva en algunos países. Entonces este viernes hubo manifestaciones grandes en 40, 50 ciudades, bueno, no tengo la cifra, tampoco ha salido exactamente, pero en las principales ciudades europeas, Madrid, París, Berlín, Roma, en Japón, en Tokio, en Yakarta, en Indonesia. Bueno, ha habido movilizaciones, cada una de miles y miles de jóvenes. En el caso español, el sindicato de estudiantes salió con una consigna: capitalismo está destruyendo al mundo. Tenemos que pararlo, tenemos que cambiar el sistema. Este fue el sindicato de estudiantes en España. Bueno, esto, como digo, no es algo único en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Hay otras expresiones nacionales también que tienen que ver con problemas ambientales en cada país. Bueno, en el caso de Bolivia, obviamente, contra los incendios forestales. Este año fue particularmente grave, sobre todo en Europa, por el tema de los incendios y el calor extremo que no tenía casi precedentes en todos los países europeos. Y eso provocó incendios de calor extremo. Entonces, estos jóvenes están saliendo, digamos, motivados otra vez por la situación que sufren en sus propios países, ¿no es cierto? Y obviamente lo denuncian como un problema mundial, internacional, y como dije, en muchos casos plantean abiertamente que es un problema del capitalismo, que no es solo un error entonces que el cambio energético hay que imponerlo por un cambio de sistema y además sobre todo con la movilización. Es decir, imponer que no siga predominando la ganancia por sobre la vida humana, y la vida animal y la vida vegetal, es decir, sobre la vida. Eso es lo que plantean los jóvenes, y si bien aquí en Bolivia no tuvo repercusión, no hubo, que yo sepa, movilizaciones, pero evidentemente los problemas existen en todo el mundo, ¿no? En el caso boliviano, bueno, como decíamos, se evidencian los incendios y la sequía, que es algo que está creciendo. Y muy cierto, ¿no? Ahí teníamos también las imágenes, nuestros compañeros, ¿no? También de Argentina, de la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, que son parte de la coordinadora
basta de falsas soluciones, ¿no? Que estuvieron movilizándose en Buenos Aires. Y bueno, en general también, o sea, pese a que no, claro, acá no se sintió con esa fuerza, incluso en algún año anterior, sí fue importante a nivel internacional el rechazo a los incendios y a las quemas no, de la Amazonía, de los bosques, ¿no? Eh, sí, compañero. Hola, buenas noches. Ah, Jorge está ahí. Usuario. Bueno, Cambiar el quiero, nombre. Está un poco suave el sonido, compañero Jorge. eh, Pero sí, es importante, digamos. ¿cómo está? ¿Volumen? Sí, un poquito suave. Qué raro. Ahora está Bueno, mejor. Ahí está mejor. ya. Yo quiero decir sobre lo que acaban de afirmar, de que aquí en La Paz ha habido una gran trancadera en la avenida Buenos Aires el lunes, que era el día de la movilización y las huelgas. Y me ha admirado porque toda una gran unidad educativa, Canadá, con sus letreros, desde el inicial, es decir, desde el kinder, como llamábamos antes, ahora se llama educación inicial en familia, con sus maestros, con sus carteles, toda primaria y toda secundaria, toda la unidad, han marchado. Y hicieron una gran trancadera porque esa avenida, y sobre todo a esa hora que eran las 9:30 de la mañana, era realmente toda una trancadera que hicieron, ¿no? Quizás la prensa no da información sobre esto, pero los niños desde inicial gritaban no a la violencia, sí a la vida, y entre esos gritos que se escuchaban de niños y profesores estaba también vida para el planeta, ¿no? Que se asemeja, digamos, a las grandes manifestaciones que han hecho en otros países contra esto del perjuicio al clima que hacen las empresas multinacionales que no ponen filtros a sus humos y que les conviene el dinero y no les importa la vida de quienes, incluso sus propios nietos, van a sufrir, ¿no? Eso quería aclarar. Muy bien. No, importante, ¿no? Ese dato. Entonces, sí, bueno, hubo algunas movilizaciones. También circuló acá en Bolivia por las redes sociales, pero importante que una unidad educativa haya salido, ¿no? Con niños y todo, movilizándose sobre este tema, ¿no? Bien, pasemos al tema nacional. En el tema nacional, bueno, tenemos el principal hecho nacional actualmente, que es la brutal represión contra Depcoca, ¿no? El gobierno está remitiendo con todo contra este sector, después de, bueno, la significativa derrota que se dio por parte del gobierno luego de que Adecoca y, bueno, miles de trabajadores, miles de compañeros de los yungas ingresaron al mercado ilegal y, bueno, destruyeron este mercado ilegal, ¿no? Y entregaron los predios a los vecinos de la zona para que puedan darle el mejor uso conveniente, ya sea para un tema educativo, de salud, etcétera, ¿no? Antes era un colegio, ¿no? Y bueno, eso fue una derrota en los hechos, producto de la movilización muy importante del gobierno. Pero ya se alertaba desde ese momento de la posible repercusión y represión que iba a desatar el gobierno en contra bueno, en contra de Coca en general, ¿no? Y de los compañeros que se estaban movilizando, ¿no? Y como tal, ya la semana pasada denunciábamos la detención del compañero Machicado, el principal dirigente de ADEPCOC actualmente, Freddy Machicado. También se detuvo al compañero dirigente de las Juventudes de los Yungas. Y finalmente, bueno, aparte de otros varios detenidos, otro dirigente importante es el compañero César Apaza, ¿no? Que fue elegido días antes de la gran marcha que terminó en la derrota del mercado ilegal. Fue elegido como representante del Comité de Autodefensa de los Yungas. Entonces, ya tuvimos sus palabras en este programa.
justamente convocando a esta marcha, a esta movilización. Y ahora, bueno, tenemos al compañero detenido en un video que ha circulado por redes sociales. Entonces vamos a compartir este video donde el compañero denuncia, digamos, la situación de su aprehensión y, bueno, llama que esto solo se va a lograr resolver con la movilización, ¿no? Entonces vamos con las imágenes del compañero. Al llevarme a la FELCC, me han seguido puñeteando, Galo, me han seguido pateando y en la FELCC me han entregado mi orden de aprehensión. Pedí que me dieran la oportunidad de comunicarme con mi abogado, no me dieron. Producto de eso, me han pisoteado la mano y no he podido firmar. Compañeros y compañeras, está prohibido rendirse. Pase lo que pase conmigo y con los demás dirigentes, tenemos que seguir en lucha. No hay poder que dure más de 100 años. Todo lo que sube baja. Se venía a venir toda esta situación. Pero no hay que tener miedo. Tenemos que seguir. No estamos pidiendo violar normas y leyes. Simplemente hemos pedido que se respeten las normas y leyes y la constitución política del Estado. Tenemos malos gobernantes que solamente nos citan para violar normas y leyes, para negociar normas y leyes. En nuestro país y en cualquier parte del mundo, las normas y leyes no se han hecho para negociar, se han hecho para cumplir. Por tal motivo, compañeros y compañeras, está prohibido claudicar. Pase lo que pase conmigo, todavía estoy con vida. Prohibido rendirse, compañeros. Don César, Bueno, ahí teníamos las palabras del compañero César Apaza, detenido, bueno, en una situación muy irregular, por, bueno, un automóvil sin placa, con gente encapuchada, lo arrastró por el piso y se lo llevó de, bueno, ahí, de inmediaciones de Adepcoca, ahí cerca de Adepcoca, donde el compañero volvía después de una reunión. Y bueno, como él señala, ¿no? En esta grabación bueno, sufrió tortura en distintas formas, ¿no? Fue golpeado brutalmente, incluso se testifica con el informe forense. Entonces, bueno, ese es el carácter, digamos, de la represión del gobierno, ¿no? Torturas, secuestros, y justamente en este caso contra uno de los compañeros que empezó a mostrarse como uno de los líderes de la movilización y elegido por las bases, ¿no? De igual forma, el compañero Freddy Machicado está detenido como dirigente de Adepcoca. Entonces, esto es un atropello por parte del gobierno, ¿no? Como decía muy bien el compañero César, en este caso Adepcoca no estaba pidiendo nada ilegal, no estaba pidiendo, básicamente lo que estaban pidiendo los compañeros era que se cumpla la ley, ¿no? Que se respete una ley que, bueno, igual no fue hecha por ellos, una ley que igual tiene varias cosas en contra de los trabajadores, pero que el gobierno la está vulnerando su propia ley con tal de tratar de derrotar a Adepcoca, ¿no? En este caso, justamente abriendo un mercado paralelo, hablando de la libre comercialización, con el objetivo concreto de derrotar una organización que es independiente, que no está alineada con el gobierno, y que defiende su independencia, ¿no? Lo intentó de varias formas, ¿no? Tratando de tomar el sindicato, tratando de tomar los predios, ahora tratando de crear un predio paralelo, un mercado paralelo. Entonces realmente es nefasto el proceder del gobierno, totalmente condenable, y la lucha tiene que seguir. En este caso estamos hablando de compañeros detenidos, dirigentes de organizaciones sociales, compañeros luchadores que han sido detenidos por hecho de luchar, por sus derechos, incluso por el cumplimiento de una ley en un aspecto que el gobierno vio que
podía vulnerar para destruir una organización, ¿no? Entonces, realmente esta es una lucha de todos los sectores en el marco de que cualquier otro dirigente, cualquier otro sector que salga a luchar por sus reivindicaciones puede enfrentarse contra este tipo de represión por parte del gobierno, ¿no? Son compañeros, son detenidos políticos, secuestrados por el gobierno, encarcelados de forma totalmente irregular y de los cuales exigimos su liberación y total desprocesamiento. Y llamamos a la más amplia solidaridad de todos los trabajadores del país con los compañeros de ADEPCOCA, con los compañeros de los Yungas que siguen luchando, se siguen movilizando, en este caso por la libertad de sus compañeros y para que el gobierno no pase una nueva ofensiva con nuevos mercados paralelos, tratando de tomar las oficinas de ADEPCOCA, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos acostumbrado por parte del gobierno. Entonces, todo el apoyo a los compañeros, toda la solidaridad con los compañeros de ADEPCOCA, libertad para el compañero Freddy Machicado, libertad para el compañero César La Paz y para todos los compañeros de los Yungas, de ADEPCOCA, detenidos y procesados. Bien, continuando con otro tema, otros procesos de lucha, otros procesos de movilización de trabajadores, en este caso en Cochabamba. Bueno, hay varias huelgas de distintos sectores, centralmente justamente por el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Incluso por el pago de sus salarios, en muchos casos. Tenemos un video, justamente una entrevista que se hacía con el compañero Alain Rivera, nuestro compañero, que es abogado laboralista, que está trabajando y está luchando junto con todos estos sectores por sus derechos y porque se cumplan, bueno, una serie de atropellos dejen de suceder contra los trabajadores, incluido el tema de que se les paguen sus salarios adeudados, ¿no? Vamos con estas imágenes. Bien amigos, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Continuamos avanzando y revisando información. Anteriormente, antes de la pausa, veíamos el panorama acerca de trabajadores de INVA, quienes están pidiendo lo que es el pago de sueldos adeudados, que asciende a más de 4 meses. Bueno, y recordemos también que meses pasados, trabajadores de Fanacim y Salim Limitada también venían hasta Televisión Universitaria para hacer conocer también sus denuncias porque también se les debe sueldos en ambas empresas. Y bueno, en este caso nos encontramos nuevamente con ellos. Estamos hablando de Daniela Paza, ex trabajador de Salim Limitada, Fanor García, él es también que forma parte del sindicato de Fanacim. Les damos la más cordial bienvenida y así también al abogado Alain Rivera, quien está llevando estos casos de diferentes empresas que están pasando por la misma situación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la cobertura. Estamos muy mal, estamos preocupados por cómo está la justicia y cómo está la situación de los trabajadores, que es dramática. Trabajadores de, aquí están 3 empresas, pero, y digo 3 porque INVA no puede estar porque prácticamente están gran parte de ellos encerrados en este momento dentro de las instalaciones, en una huelga de brazos caídos por sueldos que no les pagan hace 5 meses, además de otros derechos que ya han sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Ya se ha dispuesto que deben cancelar los sueldos, la autoridad ha dispuesto lo mismo que en el caso de Sali, lo mismo que para los compañeros de Fanacim, pero simplemente a la parte patronal no le da la gana de cumplir la ley. En el caso de Sali es tan grave que ya han llegado incluso hasta tener detención domiciliaria, medidas cautelares como el arraigo, pero aún así la patronal sigue libre, sigue impune, sin cumplir la norma, sin cumplir la ley. Yo creo que se está generando entre las patronales una línea de conducta de esclavización, de atropello de los derechos laborales. Lamentablemente ante esta tortuosa situación de encontrar justicia, aplaudimos en el caso de Sali al doctor Henry Franco, quien es fiscal. Él ha actuado como manda la ley, ha solicitado la detención preventiva, ha solicitado las medidas cautelares, aunque después arriba algunos otros han levantado esa medida, pero ese es el problema. Si bien hay algunas autoridades que quieren obrar en justicia, el sistema mismo no permite que llegue la justicia para los compañeros trabajadores. Fanacim está cerca de 1 año en puertas de la fábrica pidiendo el pago de sus sueldos, su reincorporación. Está dispuesto por el ministerio, pero no se cumple. Sali 16 meses que tienen sueldos adeudados, tienen amparos constitucionales ganados y hasta la fecha no se llega a cumplir la ley.
De manera que los trabajadores están como un ejército peleando en las calles, desorganizados, y hay la obligación de unificarse y salir a una gran movilización, me parece, porque no puede ser que no se cumpla la ley, que se esclavice, que se pisoteen los derechos y que finalmente la estabilidad laboral en el país se está convirtiendo en un poema. La constitución política del Estado, donde se está protegiendo los derechos, se ha convertido en un poema porque no se está cumpliendo la protección a la fuerza de trabajo, la estabilidad laboral y los derechos laborales. Bien, vemos que varias empresas están pasando por diferentes situaciones, pero aquí los que pagan los platos rotos son los trabajadores, como el caso de INVA. Son más de 350 trabajadores quienes están pidiendo el pago de sueldos adeudados y además han denunciado acoso laboral. Ahora vamos a pasarle el micrófono, por favor, a Panor García. Él forma parte del sindicato de FANACIM, que también FANACIM está atravesando por una situación similar, pero esto ya de hace varios meses, por lo menos ya cerca de un año seguramente, Panor. Bueno, primeramente muy buenos días, saludar a toda la población y también agradecer al canal por darnos este espacio para que nosotros los trabajadores podamos hacer nuestras denuncias. Sí, evidentemente ya son más de 9 meses que estamos en las calles despedidos y al empresario hasta el día de hoy no le ha dado la gana de dar solución a este problema, más al contrario, ellos están esperando que nosotros desistamos en este proceso de desincorporación y pasemos a retirar nuestros finiquitos y nos vayamos, ¿no? Y también es de esta manera que con el transcurrir del tiempo ya nos han cortado nuestros seguros y quienes están realmente sintiendo esto son nuestras familias y nosotros mismos, porque no contamos con un seguro para poder ser atendidos, ¿no? Y con el actuar que se está viendo de los empresarios, creo que los empresarios se están uniendo de alguna forma para poder utilizar la misma estrategia de adeudarnos sueldos, de cansarnos y prácticamente de que nos vayamos. Pero los trabajadores de algún modo vamos a buscar esa unidad para poder realmente hacerle frente a estos malos empresarios que solamente están buscando echarnos a la calle. Los trabajadores vamos a unificarnos y vamos a realmente salir a las calles y hacer conocer nuestras preocupaciones o todos estos malos momentos que estamos pasando, pero decirle a la población y a todos los trabajadores de que FANACIM sigue de pie, se va a mantener de pie, va a seguir con la misma fortaleza, con la misma unidad y solo así vamos a poder hacer frente a estos malos empresarios. ¿Cuántos trabajadores son los que están afectados de FANACIM? A un principio éramos 65, pero actualmente solamente quedamos 28 trabajadores en las puertas haciendo vigilia, pero como ya les decía a toda la población, a los trabajadores, que vamos a continuar unidos hasta conseguir nuestra incorporación a nuestras fuentes de trabajo. Bien, de la misma forma, FANACIM hace más de 9 meses se les debe sueldos de 3 a 4 meses aproximadamente, han sido despedidos y actualmente son 28 personas quienes hacen vigilia en puertas de FANACIM exigiendo la reincorporación a su fuente laboral. Por otra parte, vamos a pasar el micrófono también a Daniela Paza. Él es ex trabajador de Sal Ilimitada, quien también ha trabajado por muchos años en esta empresa, pero en este caso es que se les debe de 19 meses aproximadamente sueldos. Buenos días, señora periodista. Agradecer a este prestigioso canal por darnos este espacio, ¿no? Y una llamada de atención, un jalón para las demás televisoras, ¿no? Que se dicen que hacen trabajo social y no nos dan ningún espacio. Incluso el canal 7, que es del Estado, que es de nosotros, no nos brinda ningún espacio, ¿no? Y les agradezco muy de antemano. Hacerles conocer que nosotros estamos peregrinando, estamos limosnando lo que nosotros hemos ganado con nuestro sudor de nuestra frente. Muchos trabajadores hemos sufrido accidentes en esa empresa, hemos dejado nuestra integridad y así los señores dueños nos tratan, no nos pagan nuestros sueldos. Nosotros tenemos, como nuestro doctor, al cual agradecemos por sus servicios, por la guía que nos está dando, Bien, don Daniel, ¿cuánto tiempo usted ha trabajado en Salí?
Yo soy trabajador, soy uno de los más antiguos trabajadores, llevo 28 años trabajando en esa empresa, ¿no? Y aún así, a mí se me ha despedido sin pagarme los sueldos de vengados, sin querer... ¿Beneficios sociales? Los beneficios sociales, ellos se han declarado en quiebra, es una quiebra fraudulenta, en la que ni siquiera han declarado todos los bienes que tiene Sally, y aún así la ley, la justicia les da curso. Nosotros tenemos la resolución de la jefatura de trabajo en la cual indica que nos debe reincorporar y nos debe pagar los sueldos de vengados. Tenemos un amparo constitucional que dice lo mismo, de lo cual los señores dueños se han... Bueno, ahí teníamos algunas palabras de los compañeros. Justamente toda la denuncia de esta situación ilegal, de despidos, de no pago de salarios, etcétera, etcétera. Teníamos a los compañeros de la ex maderera Sally, que están en lucha ya bastantes meses, más de un año. Están los compañeros de INBA, están los compañeros de FANASIM, y realmente es una denuncia muy importante y muy fuerte la que realizan los compañeros, ¿no? La cual debe ser tomada muy en cuenta por todos los trabajadores del país. Vamos a continuar con otra parte de esta grabación. En este caso es una resolución arbitral, es decir, no ha llegado a una conciliación, aunque no puedo creer que se tenga que conciliar los sueldos. Los sueldos no son susceptibles de ser de conciliación, deben cumplirse. Sin embargo, de aquello hay una resolución que simplemente no la cumple. Evidentemente, ante esto procede un auxilio judicial, un amparo constitucional, pero fijémonos en el caso de Sally. Sally ha ganado el amparo constitucional y no lo han cumplido. Han ganado en el ministerio, no lo han cumplido. Tienen un proceso penal los patrones de Sally, es decir, los hermanos Brancic. Tenían detención domiciliaria, les han levantado, tienen todavía las medidas cautelares. Aún así, no llega. Ellos deben y tienen que esperar por lo menos un año para que haya un juicio. ¿Un juicio para qué? Para demostrar que la patronal no ha querido cumplir el amparo. ¿Cómo se tiene que ir a un juicio por algo que ya está probado? Esa es la terrible injusticia. Los compañeros de FANASIM van a presentar un amparo. A ellos también les espera una remisión después de antecedentes, es decir, una vez que ganen, no lo van a cumplir, van a llevar a juicio, van a tener que esperar 1 o 2 años. Esto no es justicia, esa es la gran decepción que yo mismo como abogado tengo, porque estando en la Constitución, teniendo amparo, teniendo resoluciones de autoridades competentes, no llega la justicia. Entonces están compelidos a salir a las calles, a las protestas, y ojalá unificarse todos ellos hasta lograr que se pueda conseguir justicia para estos trabajadores que realmente están en una vía crucis, y nosotros, como la parte técnica, estamos poniendo todo de nuestra parte. Es decir, yo he ganado todos los procesos en el ministerio, en el amparo, en la remisión. Agradezco al fiscal Henry Franco por su conducta profesional en pedir la detención. Agradezco a la juez Ana María Nava, quien ha planteado la necesidad de tener la detención, pero no es suficiente, porque el mismo sistema nos está arrojando a tener un juicio para probar lo que ya está probado. No es posible, ya nomás debería acusarse y sentarse precedente. En el caso de Sally Brancic deberían estar tras las rejas. Eso dice la norma: cuando uno comete un delito es susceptible de un castigo, y si no, es pues nomás impunidad, y eso es grave, eso es injusticia. Bien, yo les agradezco. Bien, muy importante todas las denuncias que teníamos acá respecto a los casos de INBA, FANASIM y Sally. Miguel, si quieres... Sí, quería agregar, después de esta entrevista, que fue el viernes, hubo más contactos entre, es decir, trabajadores de Maderera Sally fueron a ver a los compañeros de INBA que están haciendo vigilia delante de la fábrica, y en general hay una predisposición a la unidad, y como dice Alain Rivera, el abogado de las tres, es la necesidad de salir a las calles, unidos, incluso con otros fábricas, porque este tema no es nada más que estas 3 fábricas. Hay
muchas más empresas que están en situaciones parecidas, por supuesto con ciertas variantes particulares, pero que no les pagan, que los presionan para que renuncien, que quieren reemplazar trabajadores regulares por trabajadores precarios que duran 3 meses. Esto se está generalizando. Tiene que ver con la crisis que el gobierno oculta y con que las patronales quieren mantener sus altas ganancias rebajando los sueldos o echando trabajadores. Esto es generalizado, insisto, ocurre en gran parte de las empresas de Bolivia, con variantes, por supuesto. Y cada vez hay más trabajadores precarizados. En Pollo Simba, les decían, les dicen, la empresa va a quebrar, mejor que ustedes presenten la renuncia, vamos a pagar todo, finiquitos, todo muy bien, pero si renuncian. Si no renuncian, bueno, después no sabemos qué pasará. Y estamos hablando no de una empresa marginal. Pollo Simba, creo que todos comemos acá, alguna vez comimos un pollo Imba. Es una empresa que vende pollo muy importante y que obviamente sigue teniendo mercado, no es que dejó de vender, porque no, es una de las cosas básicas del consumo. Entonces, evidentemente, no sabemos qué hará la patronal, cuál sea su plan. En el caso de Fanacin, por ejemplo, la patronal dejó de pagarles, los trabajadores están, como dijeron, están haciendo vigilia hace ya... Y abrió otra fábrica, con otro nombre, en otro lado. Fabrican los extintores de incendio, es decir, para los autos, fabrican una serie de cosas, y están fabricando en otro lado, contratando trabajadores más precarios, y quieren echar a todos los trabajadores que había, que les deben un montón de plata. Entonces, esta es la situación. Se está tratando de involucrar a la Federación de Fabriles, que lamentablemente no ha hecho nada. El otro día se acercó a INBA, llevó un poco de arroz, pero el problema no es bien, que pueden llevar arroz o pueden llevar lo que quieran, pero el problema es que llama la movilización de los fabriles. Igual la COD, igual la COB, que no están haciendo absolutamente nada. Recién la COB hizo un ampliado, ni hablaron de estas situaciones, que se dan en todos lados. En todos los departamentos hay situaciones parecidas. Hay una ley, inclusive, que hizo el gobierno, supuestamente, por presión de los fabriles, para cortar los procesos, esto que no terminan nunca. Esa ley todavía no fue aprobada, está como en el aire. Incluso esa ley tiene sus problemas, porque tampoco sería una garantía, pero al menos se trataría de cortar los procesos. Pues como dijo Alain Rivera, hay procesos absurdos, es decir, ya ganaron todos los procesos de estos trabajadores. El Tribunal de Trabajo le dijo que tienen razón, el Ministerio de Trabajo le dijo que tienen razón, o el Tribunal le dijo que tienen razón. Nada, la patronal no hace nada. Y tienen que hacer otro juicio para que la patronal, para demostrar que estaba bien, que tenían razón. Es decir, cada vez un nuevo juicio que dura 2 años. Y por supuesto los trabajadores tienen que comer. Es decir, el patrón no tiene apuro. Esta es la situación en muchos lugares. Entonces, claro, hay muchos trabajadores que prefieren renunciar, cobrar y decir, bueno, conseguir otro trabajo mejor. Que también es comprensible, digamos, porque la gente no puede estar toda la vida o años y años esperando que... No, sí, realmente es un hecho muy, muy grave. Es una serie de atropellos
Claro, o sea, en este caso son 3 empresas donde se está enfocando, digamos, este problema, pero son cientos de empresas donde ha pasado esto, ¿no? A propósito de la pandemia, ha habido tantos, bueno, hicimos también actos con otras empresas que estaban siendo afectadas, y bueno, primero es, digamos, todo ese actuar criminal por parte de la patronal, ¿no? De distintos patrones que no cumplen ni lo mínimo, que es el pagar salarios, ¿no? Fingen quiebras, todo con tal de... bueno, gastar menos en salarios, ¿no? Tener, como decía Miguel, trabajadores en contratos, temporales, cambiar cada vez de empresa, el nombre, etcétera, para despedirlos, para no pagarles beneficios sociales. Pero realmente es una situación muy, muy grave la que está viendo en el país. Es una ofensiva general de la parte patronal contra los trabajadores y frente a eso el gobierno no hace nada, ¿no? Realmente, o sea, y claro, dice, bueno, vamos a ver de hacer una ley para que se cumplan las anteriores leyes, ¿no? Como es lo que planteó el gobierno, y hasta ahora no sale esa ley, ¿no? La anunciaron el 1 de mayo, todavía sigue con revisiones, etcétera, ¿no? Y bueno, como dices Miguel, ¿no? También tiene fallas, tiene graves problemas, porque parece que solo va a ser para los que vengan adelante, y además de que qué garantía hay, si las leyes que ya están no se cumplen, que se cumplan las nuevas, digamos, ¿no? Pues no hay ninguna garantía, ¿no? Todo es una serie de... Y claro, justamente la patronal, los patrones, los dueños de las empresas tienen para pagar abogados, para que hagan una serie de cosas, maniobras, todo lo que se llama las chicanerías legales para impedir una solución, ¿no? Los trabajadores, ¿qué tenemos? Pues bueno, solamente la unidad, ¿no? Y eso es muy importante de lo que se planteaba, la unidad de todos los trabajadores en torno a la lucha, ¿no? En torno a la lucha por eso, bueno, por nuestros derechos, por los derechos que se están viendo vulnerados en este caso. Además de esto, pero, bueno, es importante, y vinculándolo al siguiente punto, ¿no? Los que tienen que estar a la cabeza de este tipo de luchas, para eso existen los sindicatos, ¿no? Y claro, los sindicatos de las empresas están ahí, pero hay una federación de fabriles, hay una confederación de fabriles. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Llevando un poquito de solidaridad, un poquito de arroz, una agüita, digamos, solamente. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no movilizan? ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no arrinconan al gobierno? Y por sobre todos está la Central Obrera Boliviana, ¿no? Que eso sí es una lágrima, ¿no? Realmente el rol de Huarache en la Central Obrera Boliviana y toda esa dirigencia masista es lo más lamentable, porque ¿qué están haciendo frente a todos estos conflictos laborales? Nada. ¿Qué hacen? ¿Cuántas huelgas? ¿Cuántas movilizaciones? Por todos los despidos, en este caso hablamos de 3 fábricas, INBA, FANACIM y SAL. ¿Y qué pasa de todas las otras fábricas que han estado en conflictos desde el 2019, 2020, 2021 y todo lo que va de este año? ¿Qué ha hecho la Central Obrera Boliviana? Nada, no ha apoyado en ningún momento estas movilizaciones, solo alguna declaración, tratar de sentarse en el diálogo, etcétera, pero no apoya con los hechos, no apoya con la movilización, como debe ser y como realmente es necesario. Y es por eso, como prácticamente no existe una Central Obrera Boliviana, no existe una central sindical que defienda a los trabajadores, que los patrones empiezan a hacer lo que dé la gana. Era evidente que producto de esta situación iba a haber un gran malestar en las bases de la Central Obrera Boliviana. Y eso ya estalló, ¿no? Ya surgió un hecho que, bueno, lastimosamente, en lugar de seguir dando la pelea por echar a patadas a esta dirección traidora de Huarache y compañía de la COP, decidieron más bien ellos irse, ¿no? Y es lo que hicieron los gremiales. Y de esa forma fundan una central paralela, la Central de Trabajadores de Bolivia, centralmente con la estructura de gremiales nacional, y bueno, están tratando de sumar otros sectores, ¿no? Obviamente esto, lastimosamente, en lugar de solucionar el conflicto, solucionar este problema, debilita más la organización de los trabajadores, divide, pero aquí el tema central y la responsabilidad central de este tema es de Huarache y del MAS, que son los que, bueno, el Huarache masista, que es el que dirige la Central Obrera Boliviana, quien se ha prorrogado con el gobierno de Áñez, y se ha vuelto a prorrogar ahora con el gobierno de Arce, que está desde la época de Evo Morales, ¿no? Es realmente una situación terrible esta división que hay actualmente del movimiento de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, es responsabilidad de Huarache, es responsabilidad del MAS, y con esto nos están retrocediendo el movimiento sindical boliviano, a los trabajadores de Bolivia, a antes del 52, ¿no?
Desde el 52 en Bolivia hubo una sola central obrera boliviana que, como todos saben, hizo temblar gobiernos, estuvo a la cabeza de echar a gobiernos que atacaban a los trabajadores, que se hacía respetar. Antes del 52 había esa división. Pues nuevamente, de la mano del MAS, de la mano de Huarachi, de esta dirigencia traidora de la COP, estamos volviendo a una situación de ese tipo, ¿no? Estamos volviendo a una situación, o sea, de hace 70 años, hace más de 70 años, ¿no? Cuando se está empezando a dividir el movimiento obrero, y esto es responsabilidad de las direcciones de la Central Obrera Boliviana. Y por eso es urgente que desde las bases de la COP, desde todos los sectores en movilización, de los compañeros que están luchando por sus salarios devengados, y todos los sectores en general, obreros, campesinos, los compañeros constructores, maestros, tanto rurales como urbanos, es necesario, todas las organizaciones juveniles que están afiliadas a la COP, echar a patadas esa dirección de la COP antes de que siga destruyendo más nuestra central obrera boliviana, antes de que siga permitiendo que se divida más y que realmente esta ausencia de organización dañe aún más los intereses, las necesidades y las luchas de los trabajadores. Es una tarea inmediata, necesaria, urgente y que realmente se tiene que discutir en todos los espacios sindicales del país, ¿no? Basta de una dirección traidora de este tipo en la Central Obrera Boliviana, hay que echarla y en lugar de ir permitiendo que se divida, como es este caso de la CTB, las organizaciones de los trabajadores del país, es necesario más bien que se vayan afiliando y se vayan uniendo muchos más trabajadores, ¿no? Todos los compañeros desempleados, todos los compañeros que están en situaciones de precarización, todas esas fábricas, empresas que trabajan sin darles las garantías laborales, ¿no? Todos los compañeros que están con contratos temporales, que incluso en instituciones que están sindicalizadas, siguen sin poder ser parte de los sindicatos, ¿no? Pues bueno, todo esto es necesario plantearlo, es necesario discutirlo, y esto pasa por un congreso orgánico, por un congreso extraordinario de la Central Obrera Boliviana, que cambie esa dirección traidora de Huarachi e imponga una nueva dirección al servicio de los trabajadores de todo el país y sus luchas. Compañeros, ¿quieren ampliar más sobre este tema? Jorge, Miguel, Eliseo. La palabra. Jorge. Bueno, todos los problemas están relacionados, ¿no? Todos los problemas de los trabajadores ahorita están relacionados con la crisis de su propia dirección, que es la crisis de la Central Obrera Boliviana. Pero hay muchos responsables, muchos callan, muchos dejan pasar y no son capaces, aunque lo han planteado, de exigir ya la renuncia de Huarachi, un vil traidor, porque incluso de los mismos masistas, a quien ahora es tan acérrimo defensor, recordemos quién ha pedido la renuncia del Evo, si no ha sido el mismo Huarachi. Y ahora, como nuevamente ha vuelto al gobierno el MAS, Huarachi se baja los pantalones al gobierno. Es el peor dirigente que ha tenido la Central Obrera Boliviana en toda su historia. Rompe los estatutos. No llama a congresos. Ya Wanuni, que lo puso a la cabeza, dijo, hay que hacer congreso, no hace caso. Por esa razón por esas razones que explotan algunos trabajadores, etcétera, y piensan que fundando otra central de trabajadores de Bolivia se ha solucionado el problema, pero los problemas no se solucionan haciéndose el quite del problema central. ¿Qué garantía hay de que la nueva central no caiga en la misma situación, que simplemente hasta sea distractivo? Aquí de lo que se trata es de que la Central Obrera Boliviana, que tiene hitos históricos, como la fundación de la Asamblea Popular, que es uno de los más altos hitos en el que ha participado la Central Obrera Boliviana, no se pueden desconocer tantas tareas revolucionarias que ha cumplido. La misma Ley General del Trabajo no ha sido obsequio de ningún gobierno, han sido luchas de los trabajadores, que obviamente chocan con el sistema capitalista y no se pueden tener leyes, digamos, que favorezcan plenamente a los trabajadores,
porque claro, todos los gobiernos han estado siempre de la mano de los banqueros, de la mano de los generales, etcétera, y por esa razón no se ha logrado, digamos, tener leyes que realmente favorezcan plenamente a los trabajadores, pero ha habido grandes avances. Ha habido control obrero de empresas. Es lo que ahora, por ejemplo, se exige, que existe un control obrero colectivo, por ejemplo, para este problema de las jubilaciones, ¿no? Con la nueva gestora, porque si no hay el control obrero, sabemos que todas las empresas que maneja el Estado, que tienen leyes capitalistas, van a ir pues a la corrupción, a engordar a unos vivos que sin ser dueños de las empresas se aprovechan de sus riquezas. Ha ocurrido con Comibol, ha ocurrido con Yacimientos, sigue ocurriendo. El año pasado, por ejemplo, han formado la navegación aérea y de aeropuertos bolivianos, y ocurre lo mismo en esa empresa como las empresas privadas que acaban de denunciar en Cochabamba. Es el mismo Estado que incumple las leyes del Ministerio de Trabajo, sus propias leyes. Es el mismo gobierno quien incumple, por ejemplo, la ley que podemos decir de discriminación, cuando unos sectores apoyan y otros sectores restringe. ¿Acaso no está, cuando apoya, digamos, a los sectores de cocaleros, unos reciben el gran apoyo y otros encarcelados y torturados, con métodos fascistas, ya? No es discriminación eso. Si tuviera un poquito de sangre en la cara el gobierno, trataría por lo menos de disimular, poner en banquillo de acusados a ambos bandos, entre comillas, pero no, siempre saca ventaja para sus serviles y en cambio quiere que se arrepientan quienes están en su contra. Y está utilizando esos métodos fascistas, encarcelar dirigentes desconociendo el fuero, con encapuchados, con torturas. Han tomado las mismas oficinas de los derechos humanos en Bolivia. Entonces, estamos viviendo realmente un gran atropello del cual el cobarde, servil y traidor Huarache es culpable. Es culpable porque apoya. Es culpable porque va contra los trabajadores. Yo me refería a la navegación aérea porque le han mandado una carta para que intervenga. Los ex trabajadores dirigentes de ASAN igual han sido echados, no se les paga ni siquiera lo que tienen que pagar son obreros retirados, sus beneficios sociales. Hacen lo que les da la gana. Y sin embargo en Naciones Unidas dicen, no, la justicia en Bolivia es buena. Por poco no dicen que hay que darles el premio Nobel a los que hacen justicia en Bolivia. Cuando sabemos todos aquí, los que vivimos este tipo de atropellos, cuán discriminador es la ley, cuán ley del embudo es, y siempre beneficiando al capitalismo, a las empresas capitalistas, y provocando incendios para la agroindustria. Pero con la nueva central de trabajadores de Bolivia, ¿habrá garantías que sea mejor que la COP? ¿Nos estamos rindiendo a luchar por recuperar la COP a los trabajadores? Y yo no creo que la nueva central sea mejor que la COP por su composición. Los años que los dirigentes gremiales como Figueroa han estado de dirigentes de los gremiales, muchas veces han traicionado las mismas luchas de la COP. Cuando hacíamos algún pacto de unidad en las luchas con el magisterio, los campesinos, los gremiales, han traicionado los gremiales. Incluso se han dividido, unos iban en contra de la COP y otros a favor de la COP, y en la misma COP venían las denuncias de cómo traicionaban los que estaban en contra de la COP, y muchas veces bajo el mando de Figueroa, que ahora está a la cabeza, ¿no?, del gremio, de los gremiales que han fundado esto de la Central de Trabajadores de Bolivia. Con ese tipo de dirigentes, ¿creen ustedes que los trabajadores los van a seguir? El camino es
que todas las confederaciones, federaciones, sindicatos planteen la necesidad urgente desde organizar la COP y, por tanto, convocar a unirnos para un nuevo congreso. No quieren llamar las direcciones que ya están desconocidas por muchos sectores. Bueno, entre nosotros las confederaciones han sido elegidas por sus bases, las federaciones también, los sindicatos también. Tenemos todo el derecho de autoconvocarnos a hacer un congreso. Ese es el camino. Y ya ha habido el ejemplo en la CESUD-CB. En la CESUD-CB también oficialista, etcétera, ha provocado que haya otra CESUD-CB orgánica. Pero ese es el ejemplo. No diciendo nos vamos a llamar otra cosa. Nosotros somos CESUD-CB, porque no nos vendemos al gobierno y los otros deben irse. Y creo que lo mismo tiene que pasar con la Central Obrera Boliviana. Esa es mi posición. Gracias. Gracias, Jorge. Sí. Miguel. Sí, bueno, el tema de la CTB evidentemente parte de un hecho cierto que dicen los fundadores, que la dirección de la COP ya no tiene que ver con la lucha de los trabajadores, que como que ha desaparecido, que está subordinada al gobierno. Eso, por supuesto, lo compartimos. Ahora, efectivamente no es solución hacer otra central, sino justamente recuperar la COP. Recuperarla con una nueva dirección, recuperarla con un nuevo estatuto que garantice que los trabajadores asalariados, proporcional a su número en cada lugar, dirijan la COP. De verdad, y no una minoría que ni siquiera es el Congreso, que supuestamente representa a los mineros, que los mineros mismos pidieron Congreso. Esto no puede ser, digamos, es un disparate. Pero además, otro argumento de los gremiales es que gran parte de los trabajadores de este país son informales, lo cual también es cierto. Claro, los gremiales tienen un discurso que son todos cuentapropistas. Hay de todo, evidentemente. Pero cuentapropista es un término genérico que incluye a empresarios. Y el tema es unir a los trabajadores. Gran parte de los trabajadores asalariados no están ahora, ya en este momento, no están sindicalizados siquiera. Son trabajadores informales en la construcción, en el Estado. Gran parte de los trabajadores estatales no tienen sindicatos, no tienen derecho a tener sindicatos. Tienen empleos precarios, contratos temporarios. En la empresa privada, como vimos, pasa lo mismo. Entonces, este fenómeno, la COP es como que no le interesa. Entonces, hoy la COP, de verdad, en cantidad de afiliados, representa una minoría de trabajadores posiblemente. Trabajadores asalariados me refiero. Segundo, la COP debería luchar por incluir a los trabajadores gremiales, de verdad, los que trabajan por su cuenta, los pequeños vendedores, en la COP también con una representación, porque los gremiales efectivamente es un sector heterogéneo que está dirigido en muchos casos por empresarios, que no es lo mismo que un trabajador. No es lo mismo el que pasa vendiendo fruta por la calle, o el que vende fruta sobre una manta en un mercado, que en un gran empresario. ¿Cierto? No tienen los mismos intereses. Entonces, la COP hay que luchar por reorganizarla efectivamente, como dijeron los compañeros, como dijo Jorge, cambiar su estatuto y que de verdad agrupe el conjunto de los trabajadores, incluyendo también, obviamente, al pequeño campesino, a los campesinos pobres. Y esto, aunque formalmente están en la COP, están también representados igual que la COP por una burocracia, creo que peor todavía, porque es totalmente ya informal, digamos,
congresos son un chiste cuando los hacen, no representa nada. Los dirigentes no trabajan en el campo, los dirigentes campesinos de las sociedades masistas son algunos empleados públicos, jerarcas, reciben plata del gobierno, es decir, no tiene nada que ver con los campesinos. Entonces, ese fenómeno de reorganizar la COP, obviamente no es solamente decirlo, tienen que tomarlo las bases, pero es fundamental. Y no se puede entonces apoyar una central como la CTB, que en los hechos está dirigida por empresarios. Y hay de todo, ¿no? Incluso, pero por lo menos por los sectores que afirmaron estar, algunos de ellos están planteando el apoyo a la lucha por el censo, por ejemplo, que es unirse a Camacho. Entonces, no es una alternativa hoy para los trabajadores. Muy bien. ¿Quizás quieres añadir algo, Eliseo? Bueno, vamos concluyendo entonces el programa del día de hoy con esa reflexión, ¿no? La necesidad, la urgencia de echar esa dirección traidora de la Central Obrera Boliviana, recuperar la Central Obrera Boliviana y en lugar de ir perdiendo sectores, nos bien sumar y lograr la unidad y la incorporación a la Central Obrera Boliviana, ¿no? De tantos sectores que están afuera, ¿no? De trabajadores, ¿no? Incluso de trabajadores asalariados. Y bueno, de esta forma concluimos este programa del 25 de septiembre del 2022. Muy buenas noches, Jorge, Miguel, buenas noches, Eliseo. Y nos buenas noches, Humberto Valderrama, y ha sido un gusto estar otra vez con ustedes y con la audiencia de este prestigioso programa, que además se difunde en diferido y que todos tienen la posibilidad de leer entrando al link. Muy bien. Y nos encontramos con todos la siguiente semana en su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos y hasta la siguiente semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.